Alejandro, aprendí muchísimas cosas y terminé haciendo mi tesis de la licenciatura de música. La terminé haciendo con un tema que era la técnica robótico-pianística del robot de Cuco el Guapo. Y bueno, Alejandro después me hizo la broma que el día del examen profesional, porque además Alejandro fue mi asesor en la tesis, pues me llevó ahí un grupo de científicos, conocieron unos japoneses que llegaron ese día, andaban aquí en Puebla, andaban con Alejandro, se los llevó a mi examen, y entonces tuve que presentar mi examen ante un connotado grupo de científicos, una cosa muy extraña en esos tiempos, porque bueno, decían, pues es que tú eres músico, ¿vas a tocar o qué vas a hacer? Bueno, al final de cuentas les comento todo esto porque para cada uno de nosotros existen momentos que van marcando pautas en nuestras vidas. Pueden ser momentos buenos, agradables, pueden ser momentos hasta nefastos, si ustedes quieren. Al final de cuentas, miren, la etiqueta es lo de menos, ¿no? El tema es que cada una de esas vivencias nos va cambiando la jugada y en más de una ocasión tenemos que adaptarnos a experiencias para sobrevivir, para destacar o para pasar a un siguiente nivel. Si ustedes me preguntan exactamente qué tipo de vivencias los van a marcar, pues yo no les puedo decir nada, porque al final de cuentas, pues la vida les va a dar sorpresas, ¿no? Es como la canción de Pedrito Navajas, sorpresas te va a dar la vida, ¿no? El tema es que si ustedes están preparados para cuando lleguen esos momentos, ¿no? Al final de cuentas, el propósito de esta plática, a mí me gusta más que sea una charla, más allá que una conferencia, un webinar, una cosa así, no es decirles cómo hacer las cosas, porque al final de todo el tema, ustedes van a tener que tomar sus propias decisiones y se harán responsables de sus propias consecuencias. Lo que quiero es simplemente comentarles cómo es la situación en la actualidad. Y yo empezaría con una pregunta para ustedes. ¿Tienen un plan de vida? Más de una serie de preguntas. ¿Ustedes tienen un plan de vida? ¿Qué es lo que queremos hacer de ahora en adelante? ¿Quiero tener un empleo ganando muy bien? ¿O quiero ser dueño de mi empresa? ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, a qué le estoy tirando? ¿Qué es lo que estoy buscando, ¿no? Porque para poder hacer todo eso, ustedes tienen que ir tomando ciertas decisiones y tendrían que ir buscando o ir saltando entre cada una de las diferentes etapas que yo les voy a comentar ahorita. Primero, estamos en una zona de confort. Estamos, no sé, a lo mejor no todos, pero sí la mayoría. Estamos en una zona de confort. Recuerden que las zonas de confort son áreas donde no precisamente te van a pasar cosas buenas o positivas. O sea, hay elementos negativos también que te van a ir formando el carácter, que te van a ir haciendo, que te van a ir moldeando en el transcurso de la vida. Entonces, la zona de confort puede ser ahorita, muchos pues viven con sus papás, tienen un plato de comida caliente, tienen ropa, tienen algunas cosas, a lo mejor poco, mucho, como ustedes gusten, pero bueno, tienen un lugar a donde llegar, a donde vivir, a donde pasar la noche, donde comer, a lo mejor les ayudan un poco con algo de dinero para sus gastos. O sea, hay varias cosas que ustedes tienen dentro de esa zona de confort. Pero otra zona de confort también es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un trabajo que no les gusta o cuando hacen alguna actividad que no les gusta, pero están ahí. Ajá. Y entonces están en ese trabajo donde el jefe les está fastidia y fastidia, dando lata, les está exigiendo cosas, los presiona, los regaña. Ustedes se enojan, pero al final de cuentas, el día de la quincena les llega su pago y dices, bueno, pues ya mira, la verdad es que la semana valió la pena, ¿no? Tengo a lo mejor poquito, pero lo tengo constantemente cada 15 días, ¿no? Entonces, esa es una zona de confort también. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes, una iniciativa, tú tienes un deseo por realizar, ¿no? Entras en una zona de expectativa, ¿no? Quieres realizar nuevas cosas, quieres buscar nuevos ámbitos, quieres conocer gente, quieres conocer otros países. Estás en un área de expectativa, pero al mismo tiempo que estás en esa área de expectativa, entras también en una zona de pánico, lo que le llamamos la zona de pánico. Y la zona de pánico es cuando estás entre que sí quiero hacer las cosas, pero oye, ¿y si no me resulta? Y entonces si lo que invertí no lo puedo recuperar, y si las cosas no me salen bien, y si entonces mi producto no pega, y si a lo mejor me rebotan en la entrevista laboral, ¿qué me va a pasar en ese momento? Entonces entro en esa zona de pánico. Y entonces estoy en ese estilo y afloja, ¿no? Entre que me regreso y sí sigo adelante, entre que sí quiero hacer las cosas y ya no, y me da miedo. Y después resulta que sí, que las cosas sí te van a resultar.
Entonces, así es al final de cuentas todo este asunto. O sea, es como un círculo de entrar y salir en nuevas expectativas, cosas que sí que sí me van a dar resultado, me motivo nuevamente, lo puedo volver a realizar y todo esto, ¿no? Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque al final de cuentas, este es el tema de la empleabilidad. La empleabilidad no solamente tiene que ver con que si hay o no hay plazas vacantes o con que si hay trabajo. La empleabilidad, que viene de un término, esta es una palabra inglesa que viene de employability, tiene que ver no solo con la oferta laboral o con que quieras tener un empleo. Entonces, a ver, déjenme ver, vamos a... me pueden recorrer Bien, esto es la empleabilidad. La empleabilidad tiene que ver con varios factores. El primero tiene que ver con los empleadores y las empresas. Ellos compiten por tener los mejores perfiles. Aquí siempre hacemos una aclaración. Los mejores perfiles no siempre son los que saben más. Los mejores perfiles muchas veces son los que me cobran menos. Entonces ustedes van a entrar también en una especie de batalla, en una jungla donde no solamente el conocimiento es importante, sino más bien la parte de cómo ustedes pueden hacer su marketing profesional también tiene mucho que ver. Ustedes pueden ser unos genios en la materia que manejan, en la carrera que manejan, pero si no saben hacer su marketing profesional, alguien les va a comer el mandado, ¿no? ¿Qué otra situación tenemos que tomar en cuenta? Las condiciones sociopolíticas, que son equivalentes a situaciones económicas de género, raza y nacionalidad. El caso, por ejemplo, de las mujeres. Si eres mujer, a lo mejor no tienes acceso a esa vacante, aunque esté disponible. ¿Por qué? Porque las empresas o porque el reclutador dice, no, tiene que ser hombre. Son cosas que todavía estamos padeciendo. Es más, yo les diría, estamos en el punto álgido donde se están padeciendo este tipo de cosas, donde las mujeres son discriminadas por la cuestión del género. ¿Qué otras cosas? Otro elemento que es muy importante y que viene desde el punto de vista de lo individual. Los individuos quienes tienen como principal preocupación obtener y mantenerse en el estatus laboral privilegiado. Por eso les decía que la empleabilidad no solamente tiene que ver con que ustedes vayan a conseguir un trabajo, tiene que ver también con que ustedes se mantengan en ese mismo empleo o que vayan subiendo de rango, de categoría o que vayan extendiendo, expandiendo sus habilidades, sus cualidades dentro de la empresa de tal manera que ustedes puedan obtener a lo mejor mayores ganancias para poder seguir trabajando ahí. Bueno, con todo lo anterior, podríamos definir a la empleabilidad como una combinación de factores individuales, sociales y contextuales que permiten a una persona progresar hacia la obtención de un empleo, permanecer empleada o progresar durante su carrera. Eso es básicamente la empleabilidad. Y bueno, ya estando en el tema, les voy a comentar que las empresas compiten por tener a los mejores perfiles y, bueno, lo que les decía, no solamente a los que tienen las mejores notas en su carrera, se refieren a los que tienen las mejores cualidades ya establecidas o las que se pueden potenciar. Cuando ustedes vayan a una entrevista laboral, les van a hacer una serie de preguntas que no solamente tienen que ver con el desarrollo de su carrera, tienen que ver con una serie de elementos de la personalidad, de su forma de ser, de las expectativas que tengan en la vida, de cómo van a poder resolver algún problema, les van a plantear algún problema y ustedes tienen que poner una solución en el momento. Pero para poder abordar todo esto, ustedes deben tener mínimo estas cualidades que yo les voy a comentar. Liderazgo. Ustedes deben mucho fomentar la parte de liderazgo. Si la puedes ampliar, Marquito, por favor. Liderazgo. Deben saber trabajar en equipo. Deben manejar una segunda lengua, concretamente el inglés. Si ustedes manejan más de 2 lenguas extranjeras, padrísimo, porque están mucho más allá capacitados. Deben saber resolver problemas, deben tener capacidades para redactar. Si ustedes tienen mala ortografía, si ustedes tienen mal estilo de redacción, si ustedes escriben todo el tiempo con mayúsculas, no usan signos de puntuación, olvídense, van a tener muchos problemas, aunque ustedes sean unos genios en el área en la que ustedes están trabajando. ¿Qué otra cosa deben tener? Capacidad para hacer presentaciones orales, capacidades para la negociación, capacidad analítica y capacidad para resolver problemas y plantear nuevas soluciones. Estos 9 indicadores que yo les acabo de mostrar es lo mínimo que ustedes deberían tener para poder obtener un trabajo. Bien. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Cuáles son mis principales habilidades? ¿Qué me diferencia del resto de los profesionales con mi misma o similar formación? ¿Con qué tipo de personas me gusta rodear? ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿En qué momentos soy más productivo? ¿A dónde me gustaría estar profesionalmente de aquí a 5 años?
¿Hay algún trabajo que lo haría por gusto y no por dinero? Estas preguntas que yo les acabo de comentar, esas se las tienen que hacer ustedes. Porque es la forma en que ustedes van a irse vinculando con el resto de las demás personas. Si a ustedes no les gusta relacionarse con la demás gente, tengan mucho cuidado, porque al final de cuentas, en la actualidad, todo el mundo tiene una interrelación con los demás. Y si les da miedo, van a tener muchos problemas para poder sobresalir, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo no trabajo por dinero, yo trabajo porque me gusta hacer esa actividad. Ok, perfecto. Es una situación completamente loable, completamente respetable, pero de repente hay un dicho que dice, el dinero no es la vida, pero cómo la adorna, ¿no? Y entonces cuando te empieza a chillar la panza de hambre porque no tienes dinero para comer, entonces dices, híjoles, creo que sí tendré que buscar alguna actividad que me reditúe un poco, ¿no? Y quiero decirles también, sin afán de desilusionarlos, y sobre todo si no han asistido a un proceso de reclutamiento o entrevista de trabajo, es muy, pero muy difícil que tu entrevistador o reclutador te pregunte sobre tu promedio de calificaciones en la carrera. Es más, casi nunca empiezan por hacerte preguntas relacionadas a tus materias. Lo primero que les van a decir es, miren, hemos visto su currículum vitae y nos llama mucho la atención su perfil. Por favor, cuénteme, ¿por qué estudió esa carrera? ¿Cuáles son sus expectativas de desarrollo al estudiar una carrera como la suya y por qué debería contratar? Sin embargo, no te formes la idea de que te van a contratar solo por tu talento. Obviamente, las calificaciones escolares son pero muy importantes. Reflejan de primera instancia qué tan dedicado eres en tu formación académica. Lo que les quiero decir es que deben, además de cuidar sus notas, fomentar otro tipo de actividades que los complementen y que los hagan individuos integrales. Bien, estas actividades que te menciono no vienen en el currículum educativo. Ustedes las tienen que cultivar, las tienen que buscar y las tienen que fomentar. Son actividades que han ido formando su carácter, las ganas de abrirse paso y que incluso las han aprendido a lo largo de su vida. Son características que adquirieron en el núcleo familiar y social en el que se desenvuelven. Son elementos inherentes a su vida, de la vida cotidiana, los cuales a lo mejor no habían notado, pero pues ahí están. Bueno, pues estas cosas mencionadas son parte de su actitud, la cual es uno de los 3 elementos importantísimos que deben generar y cuidar para poder ser una persona con buenas competencias. El segundo elemento, la actitud es uno de los elementos importantes. El segundo elemento son las habilidades. Además de ser buenos en matemáticas financieras o en cálculos de costos o en derecho fiscal, no sé, alguna de las materias que son parte de su carrera, ¿qué otras cosas saben hacer? Pueden hablar en público, sabes manejar AutoCAD, sabes hacer animaciones 3D, podrías hacer una edición de audio. ¿Qué tal tu trato con los clientes? ¿Qué tan bueno eres negociando? ¿Sabes hacer tablas dinámicas de Excel? En general, y para acabar pronto, ¿qué cursos has tomado? Háblame de tu formación extracurricular. Y el tercer elemento son los conocimientos adquiridos durante la carrera. Todas y cada una de las materias que cursaron debieron ser excelentes. Bien, existe otra clasificación para todo lo anteriormente comentado y reúne solo 2 conceptos, pero que abarcan muchísimo cada uno de ellos y son las habilidades blandas y las habilidades duras. Pero voy a regresar tantito. Aquí. Bien. Vamos a comentar primero las habilidades duras. Estas no son otra cosa, ya lo comentamos ahorita, que las materias que ustedes están cursando dentro de su carrera. Todo lo que viene en su tira de materias y que pertenece a su programa educativo, esas las van a ir cursando conforme vaya avanzando su carrera. Las otras, las habilidades blandas, tienen que ver más con la sociabilidad, con su empatía, rasgos de su personalidad, su forma de ser, qué aficiones tienen ustedes, cómo se comportan, lo que desean, cómo afrontan determinadas situaciones y se relacionan de manera muy estrecha con cosas muy simples como, por ejemplo, vean esto, me gusta salir con mis amigos, soy aficionado a la filatelia, me gusta viajar, nunca falto a las reuniones familiares, leo principalmente novela de ciencia ficción, me gusta el cine de terror, practico ciclismo, soy karateca cinta negra, me gusta el baile, escucho mucho rock, toco algún instrumento musical, estoy en el grupo de la iglesia que ayuda a la comunidad, colaboro a lo mejor en el CUPS, o soy Boy Scout, o voy al teatro, pero además me gusta actuar, además que voy al teatro me gusta actuar, pinto, dibujo, pertenezco a un grupo de jóvenes emprendedores, es decir, todo aquello que en apariencia no tiene que ver con mi carrera, pero que me ayuda a ser disciplinado, a adquirir valores y a forjar mi carácter, a ver la vida como una gran área de oportunidad. Lo anteriormente comentado son cosas que los expertos en reclutamiento es casi seguro que les pregunten, y te los van a preguntar no por hacerte la plática, lo harán porque ellos van a ir descubriendo ciertos rasgos mínimos de tu personalidad
de tu forma de ser. Rasgos que les van a dar ciertos indicadores de si eres una persona confiable, disciplinada, beligerante, conflictiva o solidaria, si tienes rasgos de liderazgo, si sabes si puedes trabajar en equipo, si eres propositivo o a lo mejor eres prepotente o sumiso, si eres tolerante a la frustración o al fracaso, si sabes aportar soluciones a diferentes problemas, es más, si puedes plantear un problema. Todo esto, más tu trayectoria académica, son las partes con las que los reclutadores construyen un rompecabezas que creará una imagen previa tuya. Les voy a poner un ejemplo de cómo empieza este trayecto. Pero vamos a regresar aquí. Bien. Imagínense, nos ha pasado, ¿eh? Esto es un ejemplo real. Les voy a, más bien, antes de, bueno, sí, es como imagínenselo, ¿no? Porque les voy a hacer toda la crónica de cómo suceden las cosas de repente en la universidad, en el caso de la empleabilidad. Grupo Modelo lanza una convocatoria para reclutamiento en nuestra unidad académica. Vienen hasta aquí para darnos empleo. Esa es una historia real. Yo les podría decir un listado de empresas que llegan a la universidad a hacer reclutamiento. Hablan con los encargados de servicio social o de bolsa de trabajo y acuerdan fecha, lugar y hora. Hasta ahí va todo bien, ¿no? Los responsables llegan perfectamente bien identificados, playeras o camisas de la empresa, gafetes de identificación con su nombre y una actitud que te envuelve y te hace decir, pues yo quiero estar ahí, ¿no? El auditorio está lleno, hay más de 200 personas, tomas asiento, pones tu mochila sobre tus piernas y con mucho cuidado porque ahí llevas una carpeta con tu currículum vitae y piensas, ojalá que de entre esta gente yo pueda ser seleccionado. Pues ya me vi trabajando ahí, ¿no? Inicia la plática de inducción y te muestran un poco de la historia de la empresa. Quiénes la fundaron y cuántos años les tomó poder llegar a los niveles internacionales en los cuales compiten hoy en día. Te volteas a tu derecha y hay un compañero haciendo muecas de aburrimiento. Volteas hacia el otro lado y ves a otros metidos en su celular mandando mensajes y alguien de repente por ahí comenta, ya que hablen del sueldo para ver si conviene trabajar ahí. Claro, también hay otros compañeros muy atentos a la plática. Los animadores, que además son expertos, nos comentan ahora que es un programa de reclutamiento de talento joven para trabajar en las bandas de producción y en áreas de gestión y administración. Los seleccionados estarán en capacitación 3 meses antes de poder ser contratados de manera definitiva. Los primeros desesperados se levantan y salen del auditorio. Otros siguen inmersos en sus celulares viendo memes y haciendo comentarios sobre ellos, sin atender a la plática de inducción. Otro desesperado comenta en voz alta, pues ya que hablen del suelo a ver si nos va a convenir o no. No faltan las risas y otros asumen una actitud incómoda por ese comentario. Los animadores pues siguen explicando, ellos están en su tema, comentan de las bondades de trabajar en esa empresa. Finalmente concluyen, y aquí viene el segundo filtro, porque déjenme decirles que el primer filtro es el desarrollo del propio evento. Los intolerantes, los desesperados y los faltos de visión se van yendo conforme transcurre el evento. Pero bueno, el segundo filtro es cuando los animadores dicen, levanten la mano los que traen su currículum vitae. Y de los 150 restantes, solo 25 o 30 llevan consigo su CV. Los demás, por favor, retírense. Les ordena el animador. Inician actitudes penosas, como, oiga, ¿me puede decir cómo hacer mi currículum vitae? ¿Se lo puedo entregar otro día? No lo traigo en este momento, pero si usted me dice a dónde, yo se lo puedo llevar. Y hay otra serie de comentarios muy absurdos, como por ejemplo, nunca nos dijeron que debíamos traer el currículum. Bueno, también hay otro comentario peor todavía de absurdo, ¿no? ¿Para qué le llevo mi currículum vitae si las plazas ya están dadas a los recomendados? En fin, hay un enorme menú de justificaciones y golpes contra la pared por no haber puesto atención. El tercer filtro in situ es cuando en ese momento el reclutador toma los 30 CVs y en cuestión de minutos lo revisa y pone a la derecha los que sí van a ser tomados en cuenta y a la izquierda los que van a ser devueltos. ¿Se fijan cómo la competencia laboral inicia desde que ves un anuncio? Hasta ahorita hemos armado un escenario con estos datos. El primero, la empleabilidad es ser capaz de desarrollar una tarea bastante significativa para la sociedad, o al menos para que alguno de sus miembros pague por ello. 2, debes tener conocimientos, pero también una buena actitud y además haber desarrollado habilidades que complementen tu formación profesional. 3, no debes descuidar las habilidades blandas. Fomentar la sociabilidad, tus aficiones e intereses personales es muy importante porque te hacen un ser integral. Y a todo esto viene la pregunta. ¿Sí saben cómo elaborar un currículum vitae?
Si no lo saben, les voy a comentar y vamos a ir aprendiendo juntos cómo se hace un currículum vitae. Si ya lo sabes, a lo mejor puede ser que aprendas algo nuevo y posteriormente comentaremos, pasando el tema del currículum, comentaremos brevemente sobre las entrevistas laborales, qué son y cómo funcionan y cuántos tipos hay de entrevista laboral. Bien, ahora sí nos vamos al tema del currículum vitae. Bien, se le llama currículum vitae u hoja de vida y es una semblanza sumamente breve de lo que eres personal y profesionalmente. Con esto inicia tu marketing profesional. Con el CV, como se le llama también de manera abreviada, iniciarás la búsqueda de empleo o el mejoramiento del mismo. Aunque dicho sea de paso, el currículum vitae también sirve para otros fines, no nada más para lo laboral, pero eso lo comentaremos en una sesión posterior. En lo general, el CV debe ser muy breve, pero debe llamar la atención desde una lectura a primera vista. ¿Se acuerdan que dijimos que el reclutador toma los currículums y en el momento separa los que considera adecuados? Esto tiene muchos factores, pero entre otros te puedo comentar algunos. Debe tener una excelente presentación, una carpeta o un foldercito de color agradable, un promedio de 2 cuartillas, o sea, 2 páginas, es lo ideal para un currículum vitae. Una ortografía sumamente pulcra, inmaculada y sin errores, y la información debe estar perfectamente ordenada, con nombre completo, datos de contacto, trayectoria profesional y laboral, habilidades, objetivos y aficiones. Bien, es bastante simple. Yo te podría decir que en la red podrías encontrar muchas plantillas para poder elaborar el tuyo, pero como en los temas de cocina, no todas las cocineras tienen la misma sazón, aún contando con los mismos ingredientes. Así que depende mucho de tu toque y tu talento para hacer un currículum realmente bueno. ¿Cuál es el contenido básico de mi currículum vitae? Divide la información en bloques que se puedan analizar rápidamente y que desde un primer vistazo el lector pueda ver que esa información es completa y organizada. El bloque número 1, el de los datos personales. Debes poner nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, Twitter, Facebook, Instagram. Si cuentas con alguno de los siguientes datos, también agrégalos. Número de seguridad social, licencia de manejo, a lo mejor tienes una licencia de manejo especial, una licencia de manejo federal, cartilla del Servicio Militar Nacional, pasaporte o visa, si es que los tienes. Bien, ese es el primer bloque. El segundo bloque, el de tu formación profesional. Los datos se colocan del nivel más alto hacia atrás, es decir, doctorado, maestría y licenciatura. Si eres recién egresado de la licenciatura, solo pones ese grado académico. Si es necesario, debes poner además titulado, titulación en trámite o pasante de la licenciatura en. Hay casos en los que las vacantes que se ofrecen son para jóvenes que están cursando alguna carrera. En ese caso deberás poner actualmente cursando el 7º semestre de la carrera en Ingeniería de Alimentos o la licenciatura en Psicología o la carrera que estés cursando. En algunos casos es conveniente anotar el bachillerato solo si realmente vale la pena especificarlo, porque denota alguna habilidad que puede ser interesante para el reclutador. Por ejemplo, bachillerato tecnológico en manejo de tecnologías de la información y comunicación. En lo siguiente, ten mucho cuidado de no agregar información paja, aquella información que solo ocupa espacio en la hoja de vida. Nos llegan constantemente currículums en los que los postulantes ponen el nombre del jardín de niños, la primaria o la secundaria. Esa información no es útil para nosotros en estos casos. Bien, vamos con el bloque número 3, la trayectoria laboral. Anota los lugares en los que has trabajado de manera formal, preferentemente. Si anteriormente no has trabajado, entonces anota el lugar donde realizaste el servicio social y tus prácticas profesionales, mencionando qué tipo de proyecto desarrollaste y los resultados. Recuerden que muchos empleadores toman estos dos elementos, el servicio social y la práctica profesional, como parte de un primer empleo o como parte de una experiencia en trayectoria laboral. Bien, ¿cuál sería el siguiente bloque? Nos vamos al de... Bien, hay un bloque, es el de habilidades. Si tu nivel de lengua extranjera es considerable, me falta una lámina aquí. Si tu nivel de lengua extranjera es considerable, es importantísimo que lo menciones, sobre todo si tienes alguna acreditación TOEFL o Unión Europea. En algunos casos hay chicos o chicas que vivieron en el extranjero y hablan perfectamente bien el idioma del país en donde residieron. Si ese es el caso, deberás poner, debido a mi estancia de 5 o 10 años en el extranjero, hablo perfectamente bien inglés, o francés, o japonés, o ruso, dependiendo del caso.
¿Qué otra habilidad puedes agregar? Tengo una acreditación Microsoft y manejo muy bien la suite Office. Tengo experiencia en el manejo del SPSS. Tengo experiencia en el manejo de equipos de audio como mixers, micrófonos, bocinas. Tengo habilidad en el manejo de edición de video. Toda aquella información que hayas podido adquirir más allá del currículum formal, es importante que la coloques. En ese mismo aspecto, mencionar que puedes trabajar en equipo es importante, que puedes trabajar en situaciones de mucha presión o que eres altamente resiliente. Es decir, que si hay alguna situación desafortunada que altere tu desempeño o el de tus compañeros, tú te puedes sobreponer de inmediato y aportar soluciones. Bien, vamos al bloque 5. A ver si vamos bien. Sí, ahora sí vamos bien. El de los valores y aspiraciones. Esta parte es muy importante, pero muy importante. Y te voy a comentar algunos ejemplos de cómo puedes enunciar los valores y aspiraciones en tu currículum vitae. Siempre me dirijo con respeto a mis compañeros. Soy muy responsable y puntual. Ahí tenemos 3 valores: respeto, responsabilidad y puntualidad. El otro, busco ser siempre solidario con la gente a mi alrededor. Valores de solidaridad. La discreción es algo que siempre manejo, sobre todo en situaciones laborales. Discreción. El prestigio de esta empresa me llama mucho la atención. Por esa razón, aspiro a trabajar con ustedes. Tengo expectativas de vida. ¿Qué otro? Busco desarrollarme profesionalmente y veo que su política empresarial es un gran nicho de oportunidad para lograrlo. Con todo lo anterior, quiero decirles que en este bloque no vas a colocar una lista de valores humanos, sino que los debes plantear a través de una frase que enganche a tu reclutador. Bien, vamos con el bloque número 6, que es el de las aficiones. Procuren siempre colocar este bloque, pero siempre con la intención de dar una imagen humana, culta y profesional de ustedes mismos. Es decir, algo que el reclutador vea como un potencial que él pueda aprovechar en el ámbito laboral. Por ejemplo, canto en la compañía de ópera de la universidad. Con esta agrupación nos hemos presentado en escenarios como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Otro, la lectura es uno de mis pasatiempos favoritos, particularmente la novela de René Avilés. Me gusta mucho. Otro ejemplo, colecciono timbres postales. Mi colección es de aproximadamente 3,000 timbres de todo el mundo. Otro ejemplo, me gusta salir con mis amigos los fines de semana. Me gusta el cine, voy al teatro por lo menos una vez a la quincena, viajo cada vez que puedo o visito los museos. Como dije, todo esto debe ser muy breve y muy sustancioso. No utilicen lenguaje rebuscado que no manejen para querer impresionar al reclutador. Otro punto muy importante es que nunca escriban mentiras. Y otro más importante es mucho cuidado con sus redes sociales. ¿Por qué se los digo? Porque para los reclutadores, cruzar la información es el pan de cada día. Como tú te describas en tu currículum vitae, debe coincidir con temas de tu vida real. Y para muchos expertos en recursos humanos, las redes sociales son la radiografía en la cual se van a basar para conocerte. Bien. Aquí hay unos ejemplos, les voy a poner, si nos amplían la imagen, por favor. Son plantillas, honestamente, son plantillas que ustedes las pueden descargar en internet, pero más o menos es como ustedes podrían tener sus ejemplos. Bien. En este caso, bien, aquí lo que estamos viendo es la fotografía. Tampoco tiene que ser una fotografía como si fuera la fotografía de la primera comunión o la fotografía del título. Ustedes pueden poner una fotografía bien tomada, pero que esté clara, con buena iluminación, que no esté borrosa. Ahí está el nombre de la persona que lo va a colocar o que usted está elaborando y vienen sus datos. Bien, el siguiente ejemplo, este es un poco más estructurado todavía y un poco más cuadrado, ¿no? Igual una fotografía que se ve un poco más jovial, igual una fotografía nítida, clara. En el primer bloque, igual también denota sus datos personales y ya después ahí pone sus competencias. Pone su trayectoria, su formación profesional y ya después pone la experiencia profesional que esta persona tiene. Bien. Vamos a ver todos los ejemplos y ahorita les voy a explicar por qué hay toda una variedad de todo esto. Bien, aquí ya se van combinando. Si ustedes notan, en la parte de abajo, aquí, me hago bolas con esto, pero bueno, en la parte de abajo ya las habilidades, ellos las marcan con una serie de barritas donde se va notando qué habilidades tienen o qué habilidades pueden ir destacando un poco más, ¿no? Y estos son un poco más gráficos. Estos ya son como si fueran controles
de niveles, donde ustedes pueden ir poniendo en qué nivel pueden ir manejando determinadas capacidades, determinadas habilidades o determinadas aptitudes que ustedes puedan tener. La fotografía tampoco es una fotografía demasiado seria, pero es una fotografía de bastante buen gusto. Estos ya son más gráficos, son como infografías. Ustedes pueden ir colocando sus diferentes competencias en círculos de determinado tamaño, de tal manera que vayan denotando el peso de cada uno de ellos. Tenemos otro. Esto también es mucho más gráfico y se sale mucho del esquema tradicional. Se sale mucho más del esquema tradicional. Y el que sigue, que también les recomiendo que lo practiquen, es un currículum en inglés. Entonces, si ustedes aspiran a una vacante donde se viaja mucho, no está por demás que hagan sus dos versiones, de currículum en español y su currículum en inglés. Y sobre todo cuando ustedes ponen, por ejemplo, el nivel, ¿sabes qué? Yo soy experto hablando inglés y de repente el reclutador te empieza a hablar en inglés y tú dices, oiga, ¿me puedo hablar un poquito más despacio? Entonces, bueno, ¿eres experto o no eres experto? ¿No? Pero bueno, también la versión del currículum en inglés es una cosa muy interesante que deberían hacer el ejercicio. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué pasa cuando yo voy en proceso de reclutamiento y entonces el reclutador me dice, déjame tu número y yo te llamo? Recuerden que dijimos que los reclutadores son muy hábiles y que en cuestión de segundos pueden clasificar los currículums entre los que son adecuados y los que no. Bueno, aquí les voy a mostrar unos cuantos ejemplos que pueden propiciar que les pase eso. El primero, pusieron una foto de selfie. Nunca pongan una foto de selfie, o sea, pídanle a alguien que les tome la fotografía, no hagan recortes de la fotografía de su viaje de los 15 años, o de repente si estaban muy acalorados, estaban en una fiesta, salen con cara de que estaban echándose los tragos, ¿no? Bien, ¿qué otro detalle tenemos que cuidar? La tipografía. No combinen, no hagan combinaciones demasiadas combinaciones de tipografías. A lo mejor ocupar un tipo de letra, en el caso que el primer ejemplo que yo les había mostrado, el nombre de la persona está en cursiva y el resto de la información viene en una letra script. Bien. Si ustedes tienen un correo institucional, por favor, ocúpenlo. El correo personal, de repente, bueno, salvo que sea un correo adecuado, pues sí lo podrán ocupar. Pero si su correo es con frases de cotorreo, como las que están aquí en la pantalla, pues mejor no lo ocupe. El mío, mi correo personal, por ejemplo, es guzmoflavian@gmail.com. Ese es un anagrama que yo hice con mi nombre y mi apellido. Pero yo tengo un institucional que es flavio.guzman@correo.gov.mx. Ese es para mis trabajos formales, ¿no? Bien, las faltas de datos, tengan mucho cuidado con las faltas de datos. No ocupen, no abrevien datos. De repente no sabemos si es Juan Carlos, Juan Crisóstomo, Juan qué, ¿no? Si RGZ qué significa y la M qué es Molina, Montiel o qué significa, ¿no? Las faltas de ortografía, tengan mucho cuidado. No se quieran sentir modernos escribiendo como si fuera un SMS o un WhatsApp. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Doctora, ¿quiere que hagamos una pequeña sesión de preguntas o seguimos adelante? Pues veamos si tienen dudas ahorita o... Luego a veces se portan tímidos, entonces si no dice ahorita nadie nada, lo dejamos al final. Ok, bueno, seguimos adelante entonces. Bien. ¿Sí va quedando más o menos claro? O sí. De todos modos vas a hacer una recapitulación, ¿sí? Perfecto. Okay. A mí me parece perfectamente claro, por supuesto hay mucha información, algunos chicos ya conocen todo, pero bueno, están en la libertad de que se retome alguna idea que no haya quedado suficientemente clara o que se quiera profundizar. Claro, sí, con mucho gusto, la vamos comentando si quiere, como usted dice, al final. Bueno, vamos a hablar ahorita de la entrevista laboral. Bien, la entrevista laboral, bueno, pues es la fase definitiva dentro de un proceso de reclutamiento o de la búsqueda de empleo o un cambio de trabajo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar en la entrevista laboral? En la entrevista se van a analizar nuestras habilidades, nuestras competencias, se va a comentar un poco de nuestro historial profesional y académico, pero también se va a observar mucho de nuestra personalidad. Por eso, antes de la entrevista, deben analizar sus fortalezas y debilidades, deben buscar información de la empresa, información sobre la vacante ofertada y deben practicar mucho la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué te puedo recomendar antes de la entrevista? Primero, pues tener claro el lugar de la cita y la hora.
Estudien muy bien su currículum vitae y llévenlo también a la entrevista. Aunque ustedes ya lo hayan entregado en un proceso previo, lleven por favor su currículum vitae a la entrevista. Si los han citado por escrito, echen un telefonazo a la oficina para confirmar la asistencia. El día que lleguen a la entrevista, en el gran día, no vayan con gafas de sol, lleven vestimenta discreta, sin prendas llamativas, vayan limpios, afeitados, sin excesivo maquillaje. Vayan solos, por favor. No quieran entrar con el amigo, la amiga, el esposo, el novio, con quien sea. Deben llegar puntuales a la cita. Lo recomendable son 10 minutos de anticipación. Llegar con muy buena actitud. Saludar al entrevistador sonriendo y mirando a los ojos. Generalmente lo que se recomienda es que lo saluden mencionando su apellido y un saludo de mano. Sentarse hasta que el entrevistador nos indique. O sea, tocan a la puerta, entran a la oficina, se quedan parados en el lugar donde ustedes intuyen que van a darles el lugar para sentarse, y hasta que el reclutador les diga, tome asiento por favor, ya ustedes se sientan. No coloquen pertenencias en el escritorio del entrevistador, por favor. Eso es de muy, muy mal gusto, ¿no? Sentarse derecho con una postura discretamente relajada. Bien, vamos a ver cómo podrían ser las entrevistas. Bien, por el número de participantes podemos tener 3 clasificaciones principales. La individual, que es el reclutador con el entrevistado, con el postulante, cara a cara. Va a haber ahí una serie de preguntas y respuestas. Puede ser grupal. No les extrañe si ustedes el día de la entrevista hay un entrevistador y de repente hay 4 o 5 personas con ustedes, 4 o 5 postulantes a la misma vacante. Y entonces empiezan a preguntarles a todos, o empiezan a hacerle una serie de preguntas sobre por qué te tengo que contratar a ti, no tengo que contratar a tu compañero, qué tal es manejando el inglés, y de repente empieza a haber ahí toda una serie de preguntas de manera grupal. Bien, y la otra, que es la de panel, cuando hay varios entrevistadores y un solo entrevistado. Puede ser que ustedes lleguen a la entrevista y está el dueño de la empresa, está el director de recursos humanos y está el jefe del área donde van a trabajar ustedes. Y entonces, entre los 3 o 4 o 5 personas te empiezan a bombardear un montón de preguntas, y los 4 o 5 tienen copia de tu currículum vitae, y entonces te empiezan a hacer preguntas de cualquier tipo, ¿no? Bien. ¿Cómo puede ser también la entrevista? Según el procedimiento, una entrevista puede ser estructurada. Esto quiere decir que a lo mejor hay una lista fija de preguntas. Hay 5, 10, 15, 20 preguntas que te va a hacer el reclutador. No estructurada quiere decir que es a manera de una plática, aunque el reclutador ya tiene bien, o así que bien estructurada en su cabeza las preguntas, puede ser a manera de plática, como si fuera una plática de amigos. Y la otra, que es mixta, que serían la combinación de las dos anteriores. Bien. Puede ser también que su entrevista, de acuerdo al canal de comunicación, puede ser cara a cara, o sea, de manera personal, puede ser vía telefónica. Ahorita, por lo de la pandemia, estamos en entrevistas online o por correo electrónico. Entonces, pueden ser ese 4 tipos de entrevistas. Bien, ¿qué recomendaciones yo les haría para ir a una entrevista de trabajo? Hay unas que ustedes tienen que hacer no en el momento de la entrevista, las tienen que preparar antes. Entonces, la primera recomendación, conózcanse a sí mismos. Es imprescindible para hacer una buena entrevista. Anoten sus virtudes, hagan un ejercicio, una tarjetita, virtudes y defectos, y piensen en lo que pueden aportar ustedes a la empresa si son seleccionados. La segunda recomendación, investiguen sobre el puesto que se ofrece. Así podrán saber las competencias necesarias para el trabajo. Además, pueden volver a leer la descripción de la oferta para conocer las funciones y los requisitos que exija la compañía. El tercero, busquen información sobre la organización, sobre la empresa, sobre la compañía. Investiguen sobre los valores que promueve la organización, su cultura, indaguen sobre el área en la que trabajarán. Bueno, vean en la página web de la empresa. Y la 4 es, preparen las preguntas que crean que les pueden surgir en una entrevista. Piensen en ejemplos de tu experiencia que demuestren que tienen esas competencias. Y aquí vendrían las preguntas más frecuentes. ¿La puedes ampliar, por favor? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo? Hábleme de usted. ¿Ha desempeñado trabajos similares con anterioridad? ¿Conoce usted la organización? ¿Qué busca usted en este puesto de trabajo? ¿Qué puede aportarnos que no nos aporten otros candidatos? ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Esa pregunta la vamos a comentar más adelante, les vamos a dar una orientación de cómo podrían abordar esa pregunta.
¿Dónde se ve usted en un futuro? ¿Cuál es su principal fortaleza? Bien. ¿Cuáles son sus principales debilidades? Y ya la última, que esta también, hay que esperar a que nos hagan esa pregunta, es, ¿tiene usted alguna pregunta? Bien. ¿Cuáles serían los errores más comunes en esto? Bien. Vestirse inapropiadamente, llegar tarde, un mal lenguaje corporal. Nunca lleguen a una entrevista de trabajo con las manos en las bolsas, desaliñados, que se vea como si no se hubieran bañado. O sea, realmente lleguen, no caminen arrastrando los pies, o a lo mejor gente muy sobrada, ¿no? Sintiendo como que la vida no los merece, y lleguen con actitud soberbia, ¿no? O sea, no lleguen nunca con esa actitud. La falta de interés en uno mismo también es muy importante, que eviten ese tipo de cosas. La falta de interés, hacer demasiadas preguntas durante la entrevista, estar interrumpiendo al entrevistador, hablar mal de su antiguo trabajo, eso nunca lo hagan, dar información falsa y la falta de preparación. Esas serían algunas de las preguntas, algunos de los elementos que tenemos que tener cuidado. Bien, vamos a detenernos hasta aquí. Cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos. En la pantalla les aparecen nuestros contactos. Está el Twitter, está el correo electrónico, está el Facebook. Ahí nos pueden contactar, por favor. Y, maestra, doctora, ahora sí entraremos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto para irla respondiendo. Sí, compañeros, por favor, podrían... ya saben que hay el mecanismo de levantar